nombre es Tania Vargas, yo soy una chica trans. Mi nombre legal es Eduardo Alexis Vargas Capera, por ahora, porque ya me lo van a cambiar en la registraduría. Bueno, yo soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, tengo 29 años, voy en tercer semestre. Yo te voy a exponer sobre la historia de la línea del tiempo de la guitarra, ya que yo escogí la ruta que trata sobre la historia y la línea del tiempo de los instrumentos que han conllevado la creación de la guitarra. Entonces comenzamos. Bueno, un recorrido a través de las etapas clave de la guitarra, el desarrollo de la guitarra desde sus orígenes hasta la actualidad. Recordemos que la palabra guitarra, el nombre guitarra viene del griego guitarra. Entonces, pues a raíz de ese nombre se varía el nombre, conlleva el nombre de guitarra. La guitarra, la historia de la guitarra remonta a hace varios milenios, como tal de instrumentos que hicieron un hito en la creación de este instrumento. Como tal, la primera eh, herramienta del instrumento clave fue la cuerda tensa que emite una vibración, emitiendo como tal un sonido que fue el primer instrumento que se conoce. Este se llama el arco musical, es este que vemos acá. Seguidamente pues está el chapareque, perdóname. Y ya seguidamente en el siglo 23 antes de Cristo, encontramos en la Mesopotamia antigua el instrumento llamado laúd mesopotámico, el cual pues introduce un concepto de mástil para cambiar la altura del sonido, ¿sí? Bueno, aquí vemos como tal la historia, los instrumentos, el laúd, el arco, y este es el instrumento que se llama Nefer, es un instrumento egipcio. De esta historia data del siglo XV antes de Cristo, el cual nos dice pues como tal que el Nefer es un instrumento pues de cuerdas, eh, perdón, ya con un cuerpo pues como tal más definido, es un mástil más largo y para cerrar los antecedentes antiguos, como tal de la historia, eh, la quitara, como les mencionaba, la quítara griega es el origen etimológico del nombre guitarra. Listo, esta es la primera etapa. Ya para la etapa medieval, encontramos que el punto de inflexión para la guitarra europea ocurre alrededor el siglo VIII después de Cristo, con la llegada del laúd árabe de la península ibérica. Al-ud se llama, se escribe oud árabe, pero se dice al-ud. Este instrumento, pues como tal, posee una caja más profunda, ancestro directo de muchos instrumentos de cuerda pulsada, como tal, y es un ancestro, perdón, y durante el medioevo, como tal, en España coexistieron varios variantes de este instrumento, que son la guitarra morisca y la guitarra latina que está acá, pero que no puedo mover para mostrarla. Ah, no, la que está acá, perdón. Bueno, aquí vemos las personas de esa época tocando el instrumento. Eh, Seguimos con el siglo XVI, que en este siglo ya se implementó las cinco cuerdas en el instrumento, en las guitarras. Ya para este instrumento, este fue el siglo del oro y de la modernización. En este siglo pues encontramos que era una época de florecimiento musical, eh, como tal en España, marcando el hito del instrumento llamado vihuela de mano, el cual pues fue un instrumento de nobleza de 6 órdenes, es decir, solamente las personas de los altos rangos eran los que podían tocar ese instrumento. Ya para las personas del pueblo, estaba el instrumento de la guitarra renacentista, que era de 4 órdenes.
Y pues en este tiempo, para el siglo XVII, el compositor Gaspar Sanz elevó la guitarra barroca, que ya vamos a hablar más adelante de ella, que fue un instrumento muy importante por ciertas cualidades, de la cual pues es de 5 órdenes, y a nivel técnico superior fusionó los rasgueos de como tal del punteo. Bueno, acá vemos las imágenes de las guitarras. Eh, Como tal, la transformación a finales del siglo XVIII y siglo XIX, primero pues aparece la sexta cuerda simple, luego de Lutero Antonio de Torres, él diseña la guitarra española y flamenca, que también vamos a hablar de ella, ya que a raíz de la guitarra clásica pues empezó la derivación de la guitarra en varias regiones del mundo, en este caso la flamenca. Eh, Como tal, para la flamenca, pues dice que aumentó el tamaño de la caja, la resonancia y otros temas que vamos a hablar más adelante. Y bueno, pues a partir de esta época empieza la revolución eléctrica, ya de data del siglo XX, pues la necesidad de tener un instrumento que diera volumen para un lugar amplio, como decir una orquesta, llevó a la mayor revolución, y en este caso se creó la electrificación, que fue en el año 1931, donde pues nace la primera pastilla electromagnética llamada frying pan. Y pues para la década de 1950, la aparición de la guitarra pues como un cuerpo sólido, como los modelos de Fender, del Les Paul, que también transformaron la música popular para siempre. Bueno, como tal, como les comentaba, la herencia latina, finalmente pues es importante mencionar cómo la guitarra española evolucionó de forma única en América Latina, dando origen a familias de instrumentos, eh, que ya vamos a hablar de ellos. Bueno, evolución histórica, hechos históricos. En este caso, pues en el siglo V, pues como le comentaba, la guitarra renacentista emerge de una estructura más definida, incorporada con un mástil más largo y un cuerpo más grande. En 1520 aparecen los primeros tratados sobre las técnicas de interpretación, destacando la importancia del acompañamiento y la polifonía. En 1550, la guitarra alcanza popularidad en la corte y se empieza a utilizar en la música popular, además de la música clásica. Ya en 1600, el diseño de la guitarra se estandariza, preparando el camino para las guitarras modernas que conocemos hasta el día de hoy. Ay, perdón. Chu, 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 chu. Bueno, ahora sí la guitarra barroca, como les comentaba, durante el periodo barroco, la guitarra experimentó un desarrollo significativo, ya que marcó un diseño y una técnica importante. Este instrumento presenta un cuerpo más pequeño, unas cuerdas de tripa. En ese tiempo se usaban este tipo de cuerdas y era utilizada para interpretar la música clásica y pues como tal el acompañamiento vocal. Ahora sí, las guitarras clásicas. Como tal, la guitarra clásica en su construcción es algo más robusta y pues ya no tiene cuerdas de tripas sino de nylon. Son ideales para la interpretación de obras de música clásica y destacan por un sonido más cálido y resonante. Su diseño permite una mayor proyección de sonido, lo que las hace perfectas para conciertos recitales. Ya la variación con las guitarras flamencas, que por otro lado pues son más ligeras, con cuerdas de nylon, también están diseñadas para música flamenca. Su construcción incluye características como el golpeador y un sonido más percusivo, lo que les permite pues destacar en los ritmos y técnicas de este género. Estas guitarras pues son esenciales para la expresión emocional y la improvisación de género en este género.
Otros hitos, pues como tal en 1961 aparece la primera guitarra eléctrica comercial, en 1950 el auge del rock and roll impulsado por la guitarra eléctrica, en 1970 el desarrollo de nuevos géneros como el heavy metal gracias a la guitarra eléctrica y ya por último en el 2000 las innovaciones tecnológicas que incluyen las guitarras con capacidades digitales. Bueno, ya para la guitarra en diferentes culturas, guitarras en la música latina, pues encontramos que, como les mencionaba, el origen de la familia de instrumentos autóctonos, ejemplo, la jarana mexicana, el tres, la guitarra el tres cubano, el tipe colombiano, el charango boliviano y peruano y el cuatro de la región andina. Esos instrumentos son prueba de cómo este instrumento se adaptó y enriqueció nuestra cultura regional. También en el ámbito europeo y americano, el rock and roll, el rock y el pop, bueno, también en Latinoamérica y en estos géneros en especial, y para las adaptaciones folclóricas diversas. Bueno, pues la guitarra como tal ha marcado un hito muy importante en todo el mundo, en las culturas, en tradiciones, eh, ya que pues su adaptación en cambios culturales y hasta ahora en la tecnología también, eh, su presencia como tal en los géneros asegura que va a ser o continuará siendo un hito y un pilar fuerte en la música del futuro. Ya como ámbito personal, pues yo hace 8 años no estudiaba música. Yo hice parte de un coro en el CAIS LGBTI de Bogotá. Por ende, pues llegué a tener una guitarra, pero pues no la, se me dañó y no la pude conseguir. Entonces, sí me interesa, la verdad, retomar otra vez mis técnicas. Admito que estaba muy cruda en estos términos, porque una cosa es tocar un instrumento, otra cosa es saber la historia real de cómo se originó ese instrumento y qué impacto ha tenido a lo largo de la humanidad, de la historia, desde algo tan simple como o tan importante de usted expresar sus sentimientos, demostrar, demostrar y abrirse ante un público y conectar. Entonces, creo yo que la guitarra, no, la guitarra hace todas estas funciones y pues qué más que expresar nuestra creatividad. Bueno, profe, esto fue todo. Muchas gracias. Yo me llamo Eduardo Alexis Vargas Capera y espero le haya gustado mi video. Gracias por escucharme y muchas gracias. Hasta luego.